El módulo 7 es un módulo que tiene dos temas, una vinculada al tema magnetismo y otro vinculado al tema espiritismo y parapsicología. La clase de hoy, la novena clase, va a tener como tema el magnetismo. Esperemos que lo disfruten porque es un tema que es muy a gusto de las personas que les gusta pues desarrollar el conocimiento en la área de curación con las manos y curación a distancia, Reiki, etcétera, etcétera. Sí, bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase. Magnetismo. Bueno, el magnetismo es una palabra que, dependiendo de la manera como la interpretaremos, tiene diferentes interpretaciones, diferentes significados. En la física, por ejemplo, el magnetismo es un conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Y hay un polo positivo, un polo negativo, que atrae, que repele. Y los campos magnéticos son lo que determinan el movimiento de las partículas con cargas distintas. También se emplea correctamente esta palabra para destacar el atractivo que ejerce una persona sobre la otra a partir de ciertos atributos físicos o psicológicos que la distinguen. De tal manera que a veces se dice, oye, esa persona tiene una especie de magnetismo que atrae. Cuando habla, a uno le gusta escuchar o cuando se acerca, la gente quiere acercarse a ella también porque irradia algo, irradia un magnetismo, una energía que provoca estar, o por el contrario, hay personas que por su forma de expresarse o por sus ademanes o por su comportamiento o por su forma o por su vibración energética, pues causan todo lo contrario. Provoca distanciarse de esas personas porque uno siente así como que como se les caera pesada a las personas, ¿no? En el sentido espírita, el término magnetismo se usa para designar un fluido o fuerza psíquica inherente a los seres humanos y que se puede exteriorizar mediante la voluntad. La palabra fluido es la palabra que se usaba en la época de Kardec para definir energía. De manera que cuando hablamos en términos de fluidos, podríamos interpretar que lo estamos hablando en forma de energía, es un tipo de energía. El cuerpo humano, además de calor, produce cargas, produce electricidad y produce magnetismo. Nuestro cuerpo emite ondas electromagnéticas y produce corrientes eléctricas que crean campos eléctricos y magnéticos con cargas positivas y negativas. O sea, en pocas palabras, somos también una especie de imanes que atraemos y repelimos también en términos energéticos. Cada ser humano tiene a su alrededor un campo magnético cuya extensión y intensidad guarda proporción con todos los procesos psíquicos, mentales y emocionales. Estas fuerzas presentan interesantes analogías con las comprendidas dentro del magnetismo físico. La energía magnética se concentra en las manos, las que asumen la función de polos, y se exteriorizan por las puntas de los dedos, las cuales actúan como terminales hipersensibles. El conocimiento de esta fuerza proviene ya de tiempos antiguos. Esto no es algo que tampoco ha sido descubierto por Allan Kardec. En varias culturas antiguas se practicaban artes curativas por medio de la imposición de manos. El mismo Jesús, Nazaret, recomendaba a sus discípulos que impusieran las manos a sus enfermos para sanarlos o liberarlos de la acción obsesiva de espíritus inferiores.
Es decir, el magnetismo también puede ser usado en los procesos de obsesión y desobsesión y también tiene efectos muy interesantes, muy importantes en los procesos de desobsesión o distanciamiento de las entidades, de los espíritus obsesivos sobre los espíritus obsesores sobre los obsesivos. El magnetismo como tal alcanzó su punto inicial de impacto con un señor, un médico y filósofo alemán de nombre Frank Anton Mesmer, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. El Frank Antonio Mesmer originó lo que se conoce como mesmerismo o magnetismo animal. Mesmer creía que todo el universo se había desarrollado de una sustancia homogénea, primordial, luego diferenciada en la diversidad que conocemos. Él decía que todo es producto de una sustancia y esa sustancia se irradia en todos los aspectos y se manifiesta de diferentes formas. Y por ello, pues hay una diversidad muy grande de expresiones de esa sustancia. El mesmerismo, también conocido como la doctrina del magnetismo animal, que no necesariamente implica que eso es el magnetismo de un animal, sino es el nombre, cómo se definía ese magnetismo, para diferenciarlo del magnetismo de la física. El mesmerismo se refiere a un supuesto fluido invisible que permite el funcionamiento del cuerpo humano, pero cuya distribución errónea o un desequilibrio en el cuerpo es la causa de las enfermedades. Esto es según Mesmer, esto es según el mesmerismo. Este fluido puede ser transmitido entre seres humanos y curar enfermedades, aliviar el dolor y promover el bienestar en general. Este conocimiento fue iniciado pues en esa época con Mesmer, el cual publicó una tesis en la cual se estudiaba la influencia incluso de la luna y de los planetas sobre los seres vivos, por intermedio de un fluido omnipresente en todo el universo con propiedades similares a las de un imán. Él tuvo mucho éxito, Mesmer, en Viena, pero hay un proceso de curación de una chica, de una niña que era ciega, María Teresa von Paradis, y al cual él logró cierta mejoría circunstancial, cierta mejoría en la calidad de visión de la muchacha, pero fue temporal y no consiguió recuperar la visión como tal, y entonces cayó en default. Default es decir, cayó en un proceso de fracaso como tal. O sea, todos pensaban que Mesmer, todas sus ideas eran absurdas. ¿Por qué? Porque tomaron como referencia este fracaso de no curar a la chica como se esperaba. Entonces, él, inmerso en su preocupación, en su problema, dejó Viena y se mudó a París, a Francia. Y el siguiente año, ya recuperado de su depresión, él establece un consultorio médico y nuevamente retoma los estudios, y en esa oportunidad se hace rodear de personas muy influyentes que tienen, algunas de ellas, resultados positivos de sus métodos de tratamiento. Entonces, eso lo llevó a tener un gran número de seguidores, a la vez también como un gran número de personas que lo acusaban de charlatán. Y él desarrolló diversos métodos que no voy a entrar en detalles por razones obvias de tiempo, pero que iban desde la carga de una barra de metal hasta el hecho de que una persona cargara esa barra para energizarse, hasta el hecho de
transmitir un fluido energético a un árbol cercano y decía a todas las personas que se acerquen a ese árbol y que toquen el árbol, pues van a recibir la radiación energética que él había enviado. Bueno, como es de suponer, pues logró que a algunas personas le funcionara, pero otras no. Y el problema, pues siempre trajo como consecuencia que los seguidores le creían, otros no, y los que no le creían atribuían que los resultados positivos que tenía Mesmer estaban vinculados con la sugestión. El hecho que una persona estuviera autosugestionada a curarse usando sus métodos de curación, pues eso hacía con que se curaba, mientras que aquellas que no, pues no se curaban. Posteriormente, el médico belga Jean-Baptiste Van Helmont aplicó también, siguiendo la metodología de Mesmer, aplicaba magnetismo a niños recién nacidos y en niños de tierna edad, logrando la cura de algunas afecciones, demostrando de esa manera que no era resultado de la imaginación y menos vinculado con la sugestión. ¿Por qué? Porque los niños, los bebés, no entendían todavía y no podían, por lógica, estar sugestionados a una cura. Por lo tanto, descartaba de esa manera que en algunos casos de curaciones se debiera al hecho de que estaban vinculados con el aspecto de la sugestión o la autosugestión. James Bright, ya a finales del siglo XIX, había llegado a la conclusión que se podían obtener los mismos resultados que se lograban con los pases magnéticos, prescindiendo de ellos, haciendo que el paciente fijase su mirada en un objeto brillante o mediante sugestiones verbales. Eso, de esa manera, da origen a una técnica que hoy se usa con mucha frecuencia por psicólogos y psiquiatras, que se denomina hipnotismo. El hipnotismo en sí nace de estas investigaciones mesmerianas, de estas investigaciones sobre el magnetismo, y luego se desarrolla teniendo incluso en uno de los seguidores fuertes del espiritismo, Charles Richer, un gran seguidor que luego aplica el hipnotismo en la práctica, logrando resultados extraordinarios, que también a la vez luego se va evolucionando esas técnicas hasta lo que hoy día se conoce. Hay muchísimas evidencias de curaciones con las manos, incluyendo la reducción y desaparición de tumores malignos. De tal manera que habrá o no habrá sugestión, no lo podemos negar. Es posible que sí. Es muy probable que en muchos casos exista la sugestión puede ser un factor importante en la cura de ciertas personas. Pero ya como se ha demostrado, no siempre la sugestión es la cura. Y se han logrado resultados positivos descartando la posibilidad de sugestión. Por lo tanto, las probabilidades de que esto realmente funcione son muy altas. Pues esto siguió con Allan Kardec, quien era investigador del magnetismo animal. Allan Kardec, cuando se encontró con el espiritismo, se encontró con esta fenomenología que posteriormente investigó y que dio origen luego a todos los estudios que publicó y a esas investigaciones y a la doctrina espírita. Pero previamente a eso, Allan Kardec era estudiante también del mesmerismo. Y él descubrió posteriormente que el magnetismo, como tal y como le confirmaron los espíritus, es una modificación del fluido cósmico universal y que procede tanto de los espíritus desencarnados como de los espíritus encarnados, así como también es posible hacer una combinación fluídica de ambos, a través del cual el espíritu desencarnado puede, mediante el espíritu encarnado, transmitir cierto tipo de fluidos que tienen también alta capacidad curativa. Los espíritus dan fe de la existencia de estos fluidos
Y de hecho, en la práctica, hay ciertos mediums con capacidades de evidencia desarrolladas que han podido observar el fenómeno y la transmisión de los fluidos en los momentos en que lo están procesando. De tal manera que no hay duda alguna ya sobre la importancia del magnetismo, del poder que puede tener el magnetismo en la curación de ciertas enfermedades. Tampoco con eso estamos diciendo que debe sustituir la medicina, de ninguna manera, pero puede ser un complemento de muchísima importancia para la medicina. El magnetismo animal, según los espíritus, es una acción recíproca entre dos seres vivos por medio de un agente especial denominado fluido magnético, o podríamos decir, denominado cierto tipo de energía que se caracteriza con este nombre. Magnetizar es cuando una persona transfiere su energía magnética a otra hasta lograr el equilibrio esperado. Es decir, hasta que se vea su campo magnético nuevamente repotenciado, en caso de que sea, por ejemplo, un paciente que tenga algún problema incluso hasta de depresión, pues se puede observar en la medida que se transmite pues el magnetismo, como el campo magnético de ese paciente va cambiando y se va fortaleciendo, logrando accionar sobre el cuerpo de la persona. La acción magnética como tal puede proceder o bien por el fluido del magnetizador, es el denominado magnetismo humano, que es el magnetismo transmitido por una persona normal, común y corriente. Puede ser transmitido por los fluidos de los espíritus, en este caso se denomina magnetismo espiritual, y también puede proceder de un fluido que los espíritus proyectan sobre el magnetizador, denominado magnetismo mixto, semimaterial o humano espiritual. En cualquiera de los tres casos, que no se requiere ser medium, ni se requiere tener altísimos conocimientos de técnicas muy avanzadas como para transmitir el magnetismo. Y ya lo vamos a ver por qué y de qué manera. Pero tenemos que llamar pues a capítulo este tema de la aura. Todos los espíritus encarnados o desencarnados están rodeados de un halo luminoso que varía constantemente en colores, brillo, amplitud y extensión. En dibujos y pinturas muy antiguas se representa a los maestros y guías espirituales rodeados de auras luminosas. También en la hagiografía cristiana se observa que los artistas han colocado una aureola brillante sobre la cabeza de los santos como un reconocimiento a su espiritualidad. Un alumno en un curso anterior que me dijo, ahora sí yo entiendo, porque todavía no terminaba de explicar o de entender por qué los santos los pintaban con una aureola brillante alrededor de la cabeza. Pues era por eso, es para determinar que era una persona con un cierto nivel de santidad, de espiritualidad y de valor. El aura es como un manto de fuerzas electromagnéticas por el cual circulan las corrientes mentales de cada uno. Es un espejo fluídico que refleja nuestro campo psíquico y espiritual, donde se proyectan todo tipo de pensamientos, emociones y sentimientos. Sus variaciones guardan relación directa con los estados psicológicos que dominan en la mente de cada ser humano. Dependiendo de la emotividad que tenga la persona, dependiendo del nivel vibratorio de sus pensamientos, dependiendo de los sentimientos que tiene una persona, pues eso determina un cierto nivel de brillo y unos colores
específicos que están asociados con cada una de esas situaciones distintas. Eso se puede observar con unos aparatos denominados las fotografías Kirlian, que algunos médicos y científicos han desarrollado y que de alguna forma reflejan ese nivel vibratorio del campo magnético de las personas. La observación del aura del paciente, de sus características y variaciones, es de gran ayuda para el magnetizador. ¿Por qué motivo? Porque si hay un medium presente que está observando a un magnetizador transmitiendo, pues, magnetismo a una persona específica que tenga problema cualquiera vinculado con algún órgano de su cuerpo, el medium con cierta capacidad de desarrollo puede observar en qué parte del cuerpo esa persona requiere mayor concentración de energía y lo puede dar las indicaciones al magnetizador para que se centre en esa área de manera a fortalecer, pues, la energía que está débil en ese órgano. La variedad de colores y tonalidades tiene que ver con los estados anímicos y físicos que dominan a la persona en cada momento de su vida. En este instante, el aura puede proyectar a una información determinada y por una noticia que llegue en cuestión de 30 segundos, el aura puede transformarse totalmente, ser una aura totalmente distinta. También, dependiendo de los varios momentos durante el día, sus estados anímicos, la persona, etcétera, etcétera, lo que hablamos, los sentimientos, el aura continuamente está variando. También es muy común que las personas que comparten continuamente y que están mucho tiempo juntas, como parejas o hermanos o madre e hijo o padre e hijo, es con mucha frecuencia que se observa las auras muy similares entre los dos. Durante el magnetismo, las auras del magnetizador y del magnetizado se funden en una sola. Es decir, el magnetismo, el magnetizador transmite el magnetismo que tiene su energía generalmente más potenciada, es como si distribuyera o como compartiera con la otra persona que su energía y ella queda con un campo magnético similar al magnetizador. Hay otro común denominador muy importante que denominamos centros de fuerza del perispíritu y que también se conoce mucho por chakras. Aquí en el espiritismo usamos un lenguaje propio del espiritismo para evitar que nos asocien con otros tipos de espiritualidad distintas, sobre todo la espiritualidad mística o la espiritualidad religiosa, y por lo tanto evitamos al máximo usar términos religiosos, evitamos al máximo usar palabras que pueden inducir a confusiones como karma, como chakras, etcétera, etcétera, por las asociaciones que hacen las palabras, las personas con eso. Entonces aquí a los chakras les denominamos centros de fuerza del perispíritu. ¿Por qué del perispíritu? Porque los chakras o centros de fuerza forman parte del perispíritu. Esos centros energéticos no están ubicados en la persona y tampoco están ubicados en el espíritu, sino perispíritu. Y el perispíritu proyecta al cuerpo su energía dependiendo de cada centro de fuerza. Es en el perispíritu donde convergen un conjunto de vértices energéticos que funcionan como concentradores y distribuidores de energías provenientes del espíritu y que son canalizadas a través del organismo físico. Es decir, el espíritu crea. El espíritu es que tiene el poder de la creación. Transmite al perispíritu y el perispíritu distribuye al cuerpo. Chakras en sí es un término de origen sánscrito que significa rueda.
En verdad son como ruedas o discos de dimensiones variadas en tamaño, espesor, brillo, colorido y localización. Son 7 los principales y se corresponden en cuanto a su posición e interacción con los plexos del organismo que regulan y se dividen entre los que son centros de fuerza psíquicos o espirituales y los centros de fuerza emocionales, además de los centros de fuerza vegetativos. Es decir, 3 áreas: centros de fuerza espirituales, que tienen relación con la espiritualidad; centros de fuerza emocionales, que están asociados a las emociones, que tienen una importancia vital en el organismo humano; y los centros de fuerza vegetativos, que están más vinculados al funcionamiento del cuerpo como tal, desde el punto de vista pues, fisiológico. Los centros de fuerza del perispíritu, que son muy importantes para la aplicación del magnetismo, porque tú tienes que conocer cuál es el centro de fuerza asociado con el problema del paciente, de manera a concentrar la energía en esas áreas. Tenemos, por ejemplo, los centros de fuerza psíquicos o espirituales, que son 2, el coronario y el frontal. El coronario está ubicado acá en la nuca, en la parte superior de la cabeza. Se relaciona con el sistema nervioso central. Impulsa las funciones intelectuales y sirve como centro de conexión con el espíritu. Coordina y controla el funcionamiento de los demás centros, y por eso es un centro de suma importancia, porque es por acá que penetra pues la energía hacia los otros centros. Luego está el centro de fuerza frontal, que está ubicado aquí en la frente, y en el medio, entre los ojos, en la parte de la frente del cuerpo, ¿no? de la testa. En portugués decimos testa. Bueno, ustedes saben, aquí. Este centro de fuerza está asociado con la videncia y clarividencia, y por eso lo denominan el tercer ojo. Ojo, cuidado, videncia es una cosa, clarividencia es otra. Creo que ya deben tener eso claro, y si no, en la próxima clase, la semana que viene, que es la última clase técnica como tal, de temática, lo vamos a discutir en el tema espiritismo y parapsicología. Luego tenemos los centros de fuerza emocionales. Los centros de fuerza emocionales son 2 también. El laringio, ubicado aquí en la garganta, ejerce control sobre la respiración y la fonación. También está unido a los procesos de mediunidad auditiva y parlante. Suele suceder cuando hay un medium que tiene problemas porque no consigue expresarse, un medium parlante que no consigue expresarse, el espíritu tiene dificultades en poder usar la energía del medium para poder sintonizarla y expresarse. Sucede con frecuencia que se aplica magnetismo a esta área para ayudar al espíritu a compenetrar con el órgano fisiológico a través del cual va a expresar su voz, o a través del cual se va a expresar de manera oral. Luego tenemos el centro de fuerza cardíaco, que está ubicado en el corazón y está asociado con los procesos circulatorios, y de paso dirige la emotividad. Luego tenemos, por último, los centros de fuerza vegetativos, que son 3. El esplénico está a nivel del vaso, que trabaja con las funciones hemáticas. El gástrico está a la altura del estómago, vinculado con actividades de absorción y de gestión de los alimentos. Y el genésico, que está en la raíz, la médula espinal, y regula las actividades sexuales y reproductivas.
Es una síntesis general del funcionamiento de estos centros de fuerza que están directamente involucrados con el magnetismo. ¿Cuál es el procedimiento para la aplicación del magnetismo? El magnetismo no es nada más poner las manos, ya está. O sea, eso tiene toda una serie de características importantes que hay que tomar en cuenta al momento de aplicar el magnetismo. Primero, se debe llevar a cabo con amor, con devoción, con confianza, con fe, concentrándonos en lo que estamos haciendo y vibrando en el deseo sincero de prestar ayuda al paciente para recuperar su bienestar físico y espiritual. Yo he sabido de personas que están magnetizando y están leyendo, o están dando una oración, o están, no sé qué, leyendo una cosa y tal. O sea, la energía no está concentrada donde debe estar. Pues, ¿no? Podríamos decir hasta cierto punto son niveles de distracción, ¿no? O sea, o están dando energía y están pensando en el problema que se van a conseguir cuando lleguen a la casa, con la discusión que tuvieron con el hermano, con la hermana. Este tipo de cosas hay que dejarlo fuera. O sea, que ahí hay que concentrarnos única y exclusivamente en la transmisión de la energía, que puede realizarse de dos maneras. O bien con imposición de manos. La imposición de manos es algo tan simple como colocar las manos. Así de fácil. La imposición puede ser simple o doble, dependiendo si usan una o las dos manos. Se colocan las manos a poca distancia de la parte superior de la cabeza y se dirige la energía magnética hacia el centro coronario, así como en el área de ubicación del centro de fuerza relacionado con el problema del paciente. Es decir, si el paciente tiene un problema emotivo, por decirte algo, se coloca una mano en la corona de la cabeza y la otra mano a poca distancia del corazón. ¿Ok? Entonces, una regula la entrada de los fluidos a través del centro coronario y la otra fortalece la concentración de los fluidos en el área del corazón, que es la que carece de energía. Por ejemplo, el magnetizador generalmente lo hace de pie y el paciente sentado, a menos que tenga algún problema determinado y necesite estar acostado, si es una persona de edad, por ejemplo. Las manos se usan abiertas y los dedos ligeramente separados. Este es un proceso que generalmente toma 3, 4, máximo 5 minutos. No es que van a estar ahí media hora ahí con... No, simplemente con ese tiempo es suficiente. Luego tenemos los pases. Los pases es el procedimiento de mayor uso en los centros de espíritu. La finalidad de los pases es la de cooperar en el establecimiento del equilibrio psicofísico del paciente. Es como una transfusión de energía psíquica de un donador a un receptor. ¿Qué son los pases? ¿Cómo se dan los pases? Pues bueno, hay 3 tipos de pases. El pase magnético puede ser aplicado por cualquier persona en beneficio de la otra. Hay los pases mediúnicos. Son los aplicados por un medium en sintonía con un espíritu o en estado de trance. Ese estado de trance puede ser o bien consciente o inconsciente o también semiconsciente. La energía magnética proviene del medium y el espíritu dirige el proceso. ¿Okay? Es importante tener en cuenta que en este caso la energía proviene del medio, que es el medio que pasa la energía, los fluidos y el espíritu desencarnado le ayuda en su proceso. Pero también hay lo que se denominan los pases espirituales. Los pases espirituales provienen de los espíritus quienes proyectan la energía sobre los encarnados
incluso sin necesidad de intermediarios físicos. Cuando los espíritus proyectan la mediunidad, incluso la, la, los fluidos hacia los pacientes, la fuerza con que lo transmiten origina resultados con muchísima más fuerza que los resultados se originan por los que somos humanos o por los que estamos encarnados en cuerpos, por las personas, en pocas palabras, independientemente que sean medios o no lo sean. Luego, también de acuerdo a la dirección que imprimen los movimientos de las manos y de los brazos, los pases se caracterizan de la siguiente forma. El pase transversal es un pase de dispersión que produce alteraciones en el campo magnético del receptor y cumple funciones de limpieza psíquica. Se pasan los brazos y las manos de forma cruzada, así como lo están viendo. Se colocan los brazos frente al paciente de modo que estén cruzados por el antebrazo y se descruzan energéticamente para volver a cruzarlos. Se empieza desde la parte superior hasta la parte inferior del paciente, se regresa nuevamente a la parte superior hasta la parte inferior y van dando la vuelta alrededor de la persona que está sentada mientras dispersan el campo magnético. Aquí, ¿qué sucede? Eso generalmente es el primer paso en una terapia de pases, porque la persona que viene a recibir un pase o que necesita recibir un pase es porque tiene una razón por la cual se le debe dar un pase. No es porque le da la gana, sino tiene que haber un motivo. Generalmente esas personas tienen alguna situación de debilidad, algo que no anda bien. Y por lo tanto, es como una carga negativa que cargan encima. Entonces, al hacer esto, de arriba hasta abajo, pues se dispersa el campo magnético de la persona y luego se procede a cargarla energéticamente con el pase longitudinal, que es un pase de carga y fortificación magnética que se aplica de arriba a abajo. Primero, el pase transversal, separando la energía negativa, por llamarlo así, distanciando, haciendo una limpieza magnética. Y luego el pase de carga, pase vertical, longitudinal, de arriba a abajo. Y de la misma manera se va pasando y se va dando la vuelta alrededor del cuerpo de la persona. No hace falta tocar a la persona, no hace falta. Eso es a cierta distancia, a 5 centímetros, 10 centímetros del cuerpo de la persona. Se colocan las manos en la cabeza y se descenden a lo largo del cuerpo con movimientos lentos y sin tensión muscular. Los pasos longitudinales calman, tranquilizan, adormecen y reconfortan anímicamente. Ya no es el primer caso de personas que yo veo que mientras se hacen los pasos, la persona se cae y se duerme. O sea, no hay que despertar, ¡epa! Ah, ya terminó, porque relaja. Luego tenemos el pase circular. Es un pase que se usa para aliviar dolores localizados en alguna región específica del cuerpo para suprimir inflamaciones y tumores. Se mueve la mano en forma rotatoria, siguiendo el movimiento de las agujas del reloj sobre una zona determinada del cuerpo del paciente. Que, por ejemplo, cuando se trata de este ejemplo que les estaba dando, la persona que tiene algún problema pues emocional, emotivo, pues se coloca una mano acá y con la otra se le da el pase circular. ¿Ok? Esos son los diferentes tipos de pases que se dan en los centros de espíritu. Hay otro sistema que no voy a entrar en profundidad porque es un tema apasionante, a mí me encanta mucho, pero no está tan, no tenemos espacio en este curso ni tiempo para poder entrar en detalles, que tiene que ver con el agua, la fluidificación del agua. El agua es un acumulador y conductor de energías. Es el elemento de la naturaleza más sensible
a las radiaciones psíquicas y magnéticas. Una vez fluidificada, actúa como un eficiente conductor de magnetismo por todas las vías del organismo. ¿Cuál es el método? Se colocan las manos rodeando un recipiente con agua potable y se mueven alrededor, dejando que el magnetismo de las manos fluya al agua. También, de esa manera, los espíritus, de hecho, lo hacen sin que los veamos. En muchas oportunidades, los espíritus guía, los espíritus que nos protegen, que están pendientes de nosotros, a veces lo hacen sin que lo veamos. Y lo hacen por nosotros. Vamos a tomar un vaso de agua y ellos fortifican el agua para ayudarnos al funcionamiento, al mejor funcionamiento del cuerpo, o para ayudarnos proyectando energía sobre nosotros. Este es un método que hay libros sobre esto que no entro tan en el tema desde el punto de vista espírita, pero que hay un japonés de nombre, bueno, un nombre raro, yo los nombres raros no tomo nota, no lo sé de memoria, pero que tiene unos libros pues muy interesantes sobre este tema, y al cual incluso donde analizan las moléculas de agua y donde fotografían las moléculas de agua y los cristales incluso de nieve, y de acuerdo a los pensamientos irradiados sobre esas constituciones eh, biológicas, eh, se ven y se observa la diferencia de cuando se proyecta algo negativo versus cuando se proyecta algo positivo. Y de alguna manera, si tomamos esa agua, pues eso tiene que tener una incidencia en el organismo. Y tanto es así que hay otro tema importante. Él dice en el libro, y tiene razón, que nuestro cuerpo es más del 90% agua. Entonces, por eso es que somos fácilmente inducidos a ese nivel vibratorio, a esos fluidos negativos que perturban nuestro organismo y que también influyen en las enfermedades del cuerpo, independientemente de las causas emotivas o emocionales que también guardan una relación directa con gran parte de nuestras enfermedades. Y también hay diversos libros que escriben sobre el tema y son también muy interesantes. El pase es una transfusión psicobioenergética de manera fraterna y solidaria de un donador hacia un receptor. La finalidad es la de recuperar su equilibrio psicofísico. Contrario a lo que algunos piensan, esto no es un método que posee algunos seres excepcionales o dotados de poderes mágicos. Aquí no hay que ser mago ni hay que estudiar mucho para transmitir energía hacia otro ser humano. Hay personas que se identifican como espíritas y se entregan a la práctica del pase y de otros procedimientos careciendo de formación y preparación. Inventan teorías absurdas, cumplen con ceremonias y rituales y complican el acto de magnetismo con extrañas y supersticiosas creencias, cuando en realidad eso no requiere ni de rituales, ni de teorías absurdas, ni de explicaciones extrañas, porque es un fenómeno absolutamente natural y que ha sido constatado por el mundo espiritual, que es lo que a mí pues más me agrada y me reconforta, que no es una charlatanería, como algunos piensan, sino que tiene mucho de cierto. Lo que sí quizás nos toca a nosotros es estudiar con más profundidad el tema, desarrollarlo, ver en qué circunstancias se dan los resultados esperados y en qué circunstancias no se dan, comparar usando el método científico de establección de hipótesis, investigando, concluyendo y luego pues ir avanzando en esos procesos de desarrollo hasta conocer todo este tipo de fenómenos con más profundidad. La aplicación correcta del magnetismo. Hay una serie de condiciones básicas esenciales, tanto para el magnetizador como para el magnetizado. El magnetizador
debe tener un equilibrio espiritual, gozar de buena salud física y moral, debe no haber ingerido bebidas alcohólicas porque eso también afecta su nivel vibratorio y si está transmitiendo pues unos fluidos que en teoría deben estar en armonía y el amor en consonancia con la cura, con cosas buenas, pues entenderán que una persona que está objeto de alcoholismo no puede nunca estar en condiciones como para transmitir energía en esas condiciones. Emocionalmente debe encontrarse en condiciones de estabilidad, paz interior y libre de estrés. Es muy importante. Libre de estrés, libre de depresiones, angustias o aflicciones morales. De la misma manera, en cuanto a conocimientos y competencia, debe tener conocimientos en los aspectos científicos y técnicas relacionadas con el magnetismo, su origen, naturaleza y finalidades. Conocimiento sobre la anatomía y la fisiología humana, sobre el perispíritu y sus funciones, y procedimientos para exteriorizar la energía magnética. Así pareciera que esto suena, que hay que leer 50 libros para saber de esto. Esto no es tan así. Simplemente hay que actuar con naturalidad y entender cómo se procesa todo esto, por qué se procesa, cómo funciona, y no caer en ese tipo de ritualismos o de concepciones que asocian estas terapias con sofisticados sistemas de cura y que a la vez pues requieren de una cantidad de circunstancias que no son realmente en realidad las correctas. Moderación y prudencia. Deben actuar con simplicidad y realismo. La duración debería estar entre 5 y 15 minutos como máximo. Durante el proceso debe mantenerse el silencio. Ya ustedes se imaginarán un magnetizador pues hablando y hablando con la persona mientras está dando el magnetismo. O sea, está concentrado en lo que dice, no en lo que está haciendo. Entonces, debemos concentrarnos en la energía, viendo y visualizando la energía fluir de las manos hacia el paciente. Los pases no deben darse todos los días a todas las horas, sino 1 o 2 veces por semana, con intervalos de 3 a 4 días, debe ser lo razonable. El magnetizador no entra en competencia ni debe pretender sustituir al médico, sino que lo complementa. Es muy lamentable observar que en algunos movimientos espíritas, sobre todo movimientos espíritas religiosos de Brasil, básicamente, hay una especie, el pase se ha convertido en muchos centros en una especie de paz manía, donde hay personas que van a recibir los pases y ya de manera tan rutinaria como se cepillan todos los días después de cada comida. Y reciben los pasos porque si no reciben los pasos no están bien. O sea, es una manía, eso es de enfermedad ya. Porque una persona que cae en esa rutina ya empezaba a tener problemas psicológicos. Porque el pase se recibe cuando hay necesidad en ciertas circunstancias y mientras radica el problema. Porque imagínense de ahí, que una persona piensa que necesita paz todos los días, algunos hasta 2 y 3 veces al día, y hacen colas kilométricas porque hay centros de espíritus que lo prometen y que se dedican a eso con esa tradición, con esa manía, pues alimentando también en los seguidores espíritas esa moda que deja de ser moda y deja de ser funcional, deja muchas veces de lograr resultados positivos porque lo hacen casi de una manera autómata, no con la profundidad y las circunstancias que deben ser hechas en cada momento. El magnetizador debe actuar con convicción, debe estar firme, serenamente persuadido de la existencia de la carga magnética y los resultados positivos que se obtienen de su exteriorización.
¿Por qué? Porque si el magnetizador no está seguro que lo que está haciendo va a producir resultados, tiene la duda, es mejor que no lo haga, porque eso de por sí ya eh, tiene una acción importante en el fluido que está transmitiendo. O sea, si no hay confianza, si no está persuadido que realmente eso existe, pues no existe, deja de existir, porque el pensamiento lo es todo. Essa convicção atua como um motor que impulsa o magnetismo às áreas físicas e espirituais que se desejam alcançar. La duda bloquea para el logro de buenos resultados. La voluntad es la fuerza que moviliza, moldea y orienta el fluido magnético, convirtiéndolo en un agente activo por el impulso de la firme disposición sustentada por una profunda y honesta convicción. Todo está aquí. Lo que sale de aquí se materializa. Lo que sale de aquí se fluidifica. Lo que sale de aquí penetra el acto en el cual estamos inmersos. Y el resultado, por supuesto, va a ser mucho mejor. Hay que concentrarse. En los minutos previos al pase es importante tomar ciertos instantes de concentración para lograr un estado de quietud y serenidad mental que le aleje de preocupaciones y ideas extrañas. Como ustedes pueden observar, no es que se requiera un gran manual para esto, pero es importante tener a colación todos estos detalles para que el resultado sea mejor. El ambiente y horarios apropiados. El lugar ideal para aplicar el magnetismo es en el centro espírita, por la más adecuada atmósfera psíquica y espiritual, sobre todo cuando se trata del caso de obsesiones. Ahí sí que es muy recomendable que se haga en el centro espírita, porque en el centro espírita se cuenta con los espíritus guías del centro espírita que ayudan en ese proceso y a que los resultados sean mucho más funcionales. Ahí se lograrán mayores posibilidades para obtener la cooperación de entidades espirituales amigas que ayuden al proceso. Por supuesto que el magnetismo, hasta cierto punto, es incluso una relación, en muchos casos, muy natural, porque una madre cuando acaricia a un hijo le está transmitiendo magnetismo y no hace falta ir a un centro espírita para transmitir magnetismo a su hijo, a su ser querido. Es una especie de magnetismo. Aquí nos referimos básicamente a esos magnetismos que están asociados con problemas determinados que hacen que una persona acuda al centro espírita en busca de esa terapia, de ese apoyo. Pero cualquier persona en las circunstancias normales puede transmitir el magnetismo en algún lugar acondicionado, o sea, tranquilo para eso. No en un sitio que está ahí al lado de una miniteca o que hay un ruido alrededor tremendo. En fin, esto debe estar asociado con unas condiciones similares a aquellas que se usan para practicar meditación, o para practicar relajación, etcétera, etcétera. Yo creo que ustedes me entienden perfectamente. La participación de los espíritus también es muy importante porque puede decuplicar. Decuplicar significa multiplicar por 10 y hasta por 100 la acción, centuplicar la acción del fluido humano. Por 100. Imagínense la diferencia de cuando obtenemos el magnetismo espiritual en lugar del magnetismo humano. Los espíritus guía del magnetizador pueden jugar un papel de mucha ayuda en el resultado que se espera. Y, importante, muy importante esto, gratuidad. El bien, hay que hacer el bien por el bien mismo y no lucrarse con esa actividad. Con todo el respeto. Entendemos que hay organizaciones que se dedican a enseñar también algunas técnicas de magnetismo, ya con algunos estudios, con alguna preparación más profunda. Creo que la mayor parte de ustedes quizás haya oído hablar de Reiki. Es una escuela que respetamos y entendemos y bueno, no nos objetamos al hecho de que una persona formada en Reiki, con unos cursos y con una preparación determinada, pueda cobrar por ese magnetismo. Pero no hace falta formarse en Reiki
no hace falta tampoco tener unos estudios muy profundos como para transmitir magnetismo. Y lo que tratamos de dejar claro es que ese tipo de magnetismo natural, de persona a persona, o sea, con miras a un beneficio a un ser humano, que se entrega por amor y no por interés económico. Porque si nosotros permitimos que esto se haga por interés económico, ay, papá, hasta aquí digo, ya el problema ya es otro. Y ustedes imaginarán, es la misma situación de que si un centro espírita se dedicara a prestar sus servicios cobrando por los servicios que hace, ya ustedes se imaginarán los problemas, las consecuencias de infinidad de centenares de miles de centros espíritas que tratarían de imitar y donde la charlatanería, bueno, lo que es el fraude, pues proliferaría y sería lo que publicitaría y promovería más el espiritismo. Y ese fue el gran problema que le siguió a la época de Kardec, que fueron más los charlatanes, los fraudulentos, las personas que se dedicaban al fraude, que aquellos que de verdad lo hacían con la verdad, y las consecuencias fueron terribles para el espiritismo porque agarró pues un lado que no es necesariamente lo correcto y hizo con que las personas asociaran el nombre espiritismo con no solamente con lo que no somos, sino que además con aquello que nosotros combatimos, con aquello que estamos en contra, imagínense. O sea, el problema no es uno, son dos. Y más grave que asociarnos con eso, más grave que eso es que nosotros estamos absolutamente en contra de ese tipo de prácticas. También el receptor del magnetismo debe tener unas condiciones básicas. Primero, que debe tener necesidad del magnetismo, porque el pase no es un pasatiempo ni una distracción, sino un recurso terapéutico. Aquí no se trata de recibir fuerza o vitalidad del magnetizador para engrosar la nuestra y evitar el vicio de la pase María. La aplicación de pases al inicio de la sesión mediúnica ayuda a acoplar la entidad que desea manifestarse. El pase facilita la comunicación con los espíritus y por eso muy a menudo en las reuniones mediúnicas se utiliza algunas técnicas, algunos pases a los mediums para fortalecer ese tipo de comunicaciones. La receptividad es importante, que el paciente, la persona que va a recibir el pase, que esté receptivo a ello, que debe tener una actitud mental positiva, aceptar con agrado el magnetismo y desechar cualquier idea escéptica, negativa o desafiante, pues pueden bloquear la acción terapéutica. No es que pueden, créanme, bloquear, ¿ok? Porque ya tú haces una pared, ya una pared psíquica, y en el momento de creer que eso no es seguro, yo estoy aquí, no sé por qué y tal, ya eso emite unas ondas que interactúan con la energía, con los fluidos transmitidos, y lo bloquean, impide que tenga una acción asertiva en el cuerpo. Relajación. Es deseable que el paciente esté sentado en una silla o diván, preferiblemente, y deberá relajarse física y mentalmente para que disfrute de una sensación placentera. Es importante dejar claro esto. El contacto físico es innecesario. Cuidado con esto. El pase no es masaje, porque también hemos sabido de casos de espíritas, no aquí en Venezuela, pero en otras latitudes, que sienten que hay que tocar el cuerpo. O sea, que el pase no es a distancia, hay que tocar, y se aprovechan de esas circunstancias, y usted sabe en qué termina en algunas ocasiones o puede terminar este tipo de situaciones. Esto es muy delicado. El respeto es muy importante y esperemos que nunca se dejen engañar por esas personas que dicen que tienen que tocarse a uno. El pase no requiere para nada que el cuerpo sea tocado. El poder del magnetismo radica en mejorar los estados anímicos de las personas. Es una herramienta muy importante en este sentido, que complementa cualquier terapia
psicológica o terapia de pareja o cualquier terapia, un complemento y que también se puede pues, obtener de manera alterna a la terapia, pero insisto, nunca se pretende sustituir al médico, al profesional de la salud en estos cambios. Siempre es un complemento, es siempre algo más encima de ello, ¿no? Curar enfermedades, ¿sí? Aliviar el dolor, y esto yo lo he practicado con mucha frecuencia, tanto mi esposa conmigo y yo con ella, y ha funcionado mucho, sobre todo con los dolores de cabeza. Y a veces le ha pasado y bueno, uno le coloca las manos sobre el frente y la parte coronaria y el dolor de cabeza tiende a desaparecer bien rápido o a bajar de manera considerable. Y luego se complementa con un agua fluidificada y los resultados casi siempre son positivos. No siempre, casi siempre. Promover el bienestar en general. A los que les gusta este tema, les recomiendo este libro. Yo lo tengo aquí en mi biblioteca, un libro grande que se llama Manos que curan, de Bárbara Ann Brennan. Es un manual técnico extraordinario. Bárbara Ann Brennan es una profesional con un currículum que ustedes no se lo imaginan. No se lo imaginan. O sea, con conocimientos, pero altísimos en esta materia. Y es un libro muy técnico, quizás demasiado técnico, pero es un manual muy práctico para aquella persona que quiere incursionar más en esta área, que quiere conocer más las técnicas que se usan y más información. Por cuanto más información tengo sobre esto, pues más expertos se hacen. Y este libro, pues, en mi opinión, no tiene rival. En mi opinión. Yo tampoco no es que haya leído 50 libros sobre este tema, pero lo que yo he visto y lo que se ha comentado, los expertos en la materia, mira, todo, este es el libro guía, que no sé si se conseguirá con facilidad aquí en Venezuela, pero en Estados Unidos, para los que viven afuera, sí creo que con mucha más facilidad lo pueden conseguir. Y por último, ¿cuál es el poder del magnetismo? ¿Hasta dónde el magnetismo realmente tiene fuerza o cuál puede ser el impacto del magnetismo? Esto se les preguntó a los espíritus y Allan Kardec, la pregunta que les hizo fue esa, ¿no? Por medios de cuidados prestados a tiempo, ¿se pueden reanudar los lazos que están a punto de romperse y devolver la vida a un ser que moriría definitivamente por falta de auxilios? Y la respuesta a los espíritus, que tiene el número 424 en el libro de los espíritus, dice, sin duda que sí. Y cada día tenéis prueba de ello. Con frecuencia, el magnetismo es, en este caso, un poderoso medio, porque restituye al cuerpo el fluido vital que le falta y que no era suficiente para mantener en funcionamiento los órganos. En pocas palabras, un ser, una persona que está a punto de morirse, producto de, no sé, de cualquier un accidente o de una situación crítica, que está esperando una ambulancia o que está esperando pues los médicos, alguien que le preste los auxilios que no están a nuestro alcance poder otorgarlos. Con el magnetismo se puede mantener a esa persona con fuerza, apegados pues a la vida mientras llegan los cuidados necesarios. No estoy hablando con ellos, no estoy diciendo con ellos que se puede restituir la vida, porque una vez que la vida cesa en el organismo, no hay ningún mandrake en toda la historia del planeta que pueda reavivar un cuerpo inanimado, un cuerpo al cual se ha desconectado ya el espíritu. Una vez que se rompe el lazo que une el espíritu con la carne, aquí no hay manera alguna de que ese cuerpo pueda nuevamente retomar la vida. Pero cuando está en esas circunstancias casi de
pudiera incluso con el magnetismo hasta lograr mantener a la persona con vida. O sea, es increíble, eso para que tengan una idea de la importancia que debemos dar al magnetismo y ojalá pudiéramos usarlo más con más frecuencia con nuestros seres queridos, con las personas que lo necesitan, porque es una herramienta muy importante para vitalizar el cuerpo y para energizar, por llamarlo así, también el alma. Amigos, esta fue toda la clase del magnetismo. Importante, se me había pasado esto, que mm, en conocimientos y descubrimientos no muy distantes, se ha logrado descubrir que el magnetismo puede ser transmitido incluso sin necesidad de imponer las manos, con el pensamiento y a distancia. Que una persona estando ubicado en un lugar en el planeta y tiene conocimiento de alguien que está en otra parte del planeta, que tiene un problema determinado, esa persona, con la fuerza de su pensamiento, con el deseo, con la convicción, puede transmitirle ese magnetismo que puede lograr resultados importantes incluso sin necesidad de colocar las manos. Esto no voy a entrar en más detalles en este tema porque por razones de tiempo también, y hay que dejar también algo más para los siguientes cursos, ¿no? Pero es increíble entender la capacidad que puede tener el espíritu de curar y por ello se han creado innumerables grupos de cura a distancia. De hecho, en encima tenemos uno de ellos en el cual Euridice, que está aquí presente, puede incluso hasta dar comentar algunas de sus experiencias que ha tenido con ese centro, con ese grupo de curaciones a distancia. Pero la realidad es que es increíble entender la fuerza y los resultados que se pueden lograr con el deseo, con la voluntad, con la convicción y con el pensamiento como fuerza generadora y creadora o co-creadora del universo.